Hace unas semanas inicié con la idea de este canal. La idea inicial era hacer videos pequeños de los dibujos que he estado haciendo. También ir explicando cómo los hago, qué técnica estoy utilizando para hacerlos y los materiales que utilizo a la hora de dibujar. Sin embargo, no se han dado las cosas como inicialmente quería, sino se van dando nada más. Y así es como surge la idea de hacer el video de esta caricatura. La caricatura estuvo rolando en las redes sociales hace muchos días y se generó como una discusión en torno a esta caricatura. Me pareció interesante leer los comentarios de las personas y resulta que hay muchas personas que comentan a favor de la plusvalía y otras que comentan en contra, es decir, unos que comentan que la plusvalía la generan los trabajadores y otros que dicen que la plusvalía la genera el patrón y por lo tanto le pertenece al patrón. Me pareció interesante entonces leer la caricatura completa y tratar de ver qué se podía explicar o si es que el poco discurso que hay en la caricatura sirve para explicar algo. En esa caricatura pues no se explica en su totalidad qué es la plusvalía, quién la genera y quién se la queda. Entonces me pareció interesante hacer este formato de dibujar y al mismo tiempo explicar acerca del tema de la caricatura. Y yo no sé si ustedes también en algún momento se han preguntado qué es la plusvalía. Y si lo han hecho o no lo han hecho, pues yo voy a dar una explicación breve que se acerca quizás a responder esa pregunta. Voy a responder 3 preguntas entonces fundamentales. La primera es, ¿qué es la plusvalía? La segunda, ¿quién la produce? Y la tercera, ¿quién se la queda? La plusvalía es un concepto creado por Carlos Marx a mediados del siglo XIX. Este concepto fue creado a manera de darle una respuesta a las preguntas que muchos obreros se hacían. Preguntas como ¿a dónde va a parar todo lo que producimos? ¿Por qué nos pagan una miseria? ¿Por qué tenemos que trabajar largas jornadas? ¿A dónde se va todo eso que estamos produciendo en estas jornadas? ¿Y por qué no nos aumentan el salario? En ese siglo, muchos obreros, hombres y mujeres, están trabajando largas jornadas y reciben a cambio un salario miserable. Salario que apenas alcanza para la comida, la bebida, para comprar algo de ropa, para pagar la renta. Es decir, que el salario que recibían en ese momento era similar al salario que en la actualidad reciben o recibimos todos los trabajadores. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿qué es la plusvalía? Se puede decir de manera simple que es la parte que se queda el empresario de las ganancias que produce el trabajador con sus fuerzas. Es decir, que el trabajador genera ganancias en cada jornada laboral. El trabajador genera ganancias o beneficios para el patrón. Hay días que genera más ganancias y otros días donde genera menos, pero siempre debe generar ganancias. De lo contrario, no es rentable para el patrón tener a obreros que no generen ganancias. De todas las ganancias que genera el trabajador, el empresario le da una miseria por todo lo que el trabajador ha generado. A esto que el empresario le da al trabajador se le conoce como sueldo. Regresando entonces a la pregunta anterior, la plusvalía es la diferencia que hay entre todas las ganancias que genera el trabajador y el sueldo que le pagan. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en una empresa donde se producen 100 camisas al mes, pero en temporada escolar o temporada de fin de año se producen 400 camisas. Sin embargo, el salario sigue siendo el mismo. En este ejemplo, las 300 camisas que se produjeron se puede ver como plusvalía, porque es lo que se queda el patrón y sigue pagando el salario de cuando se producían solo 100 camisas. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿quién produce la plusvalía? La respuesta es simple.
La plusvalía la produce el trabajador a través de sus fuerzas de trabajo. Ahora bien, es posible que los trabajadores pidan que haya aumento de salario, pero el patrón se resistirá y no querrá pagar más. Algo que sí puede hacer el patrón, y eso es evidente en muchas partes del mundo, es que se asocia con otros empresarios y exigen al Congreso o al Parlamento que se generen leyes que les favorezcan a ellos como patrones. Es decir, leyes que limiten la organización obrera para que los trabajadores puedan organizarse y exigir mejoras salariales, mejoras laborales, y de esa manera pues recibir una retribución mayor a la que reciben a manera de salario. Al patrón no le interesa pagar más porque eso representa menos ganancias para él. Y con eso respondo a la tercera pregunta: ¿quién se queda con la ganancia? Y también la respuesta es simple: la ganancia se la queda el patrón. Y se queda con más ganancia cuando algún trabajador decide ponerse la camisa de la empresa y hacer horas extras sin cobrarlas. Y de estos hay muchos. De estos hay muchos que quizás por necesidad, como suelen decir, se quedan trabajando horas extras, aunque no se las paguen. ¿Sí? Y este es un problema grande para la clase obrera, porque en la medida en la que los trabajadores se ponen la camisa de la empresa, así no van a aumentar los salarios y se van a seguir acostumbrando a pagarle una miseria a los trabajadores. Que si hay soluciones para esto, claro que sí, y la solución inicial es que todos los trabajadores se organicen, primero para exigir mayores sueldos, segundo para organizarse como sindicatos, terceros, en el mejor de los casos, es poder controlar la empresa, es decir, es poder sacar adelante la empresa desde las propias fuerzas de los trabajadores, así como en algunos países las empresas le pertenecen a los trabajadores. Quizás un ejemplo pueda ser Huawei, donde la empresa le pertenece al trabajador y todos los trabajadores se quedan con las ganancias que generan. Es decir, que no hay un empresario o un burgués que se quede con lo que los trabajadores generan. Hasta aquí la explicación de qué es la plusvalía y quizás un ejemplo. De repente alguien no está de acuerdo con lo que dije y lo puede dejar en algún comentario, o simple y sencillamente lo pueden compartir y escribir por qué no están de acuerdo con esta explicación. Para este dibujo utilicé papel Canson de 180 gramos, también tinta china, unos rapidógrafos y un marcador de punto fino. El tiempo aproximado del dibujo fue quizás 1 hora y media, en lo que hacía el boceto y luego hacía como algunos ajustes y eso, pero más o menos 1 hora y media me llevó a hacer este dibujo.